tal? Es un privilegio para mí poder estar compartiendo este tiempo juntos y hoy tenía preparado ya otra prédica para esta mañana cuando me levanté. El Señor en el devocional me empezó a hablar claro acerca de este pasaje y así que decidí grabar otro video para compartir con todos nosotros en un pasaje muy conocido si es que creciste en la iglesia o fuiste a una escuela dominical antes. Y todo esto empezó cuando estaba pensando en algunas anécdotas de estos días, cuando estaba mirando unos dibujitos con mis hijos y en uno de esos buscando a Nemo, el tiburón está nadando tranquilamente y huele un poquito de sangre y de repente se transforma, ¿no es cierto? Y me hizo acordar muchas veces cuando estaba jugando el vóley o en medio de un partido o en medio de una práctica, alguien me pegaba un pelotazo en el medio de la cara porque mm, no me dio tiempo de poder poner las manos y de repente se empezó a sentir sangre, ¿no es cierto? Sangre que baja si desde la nariz o del labio, si desde la nariz tiene que salir, si desde el labio, bueno, empiezas a pensar, bueno, en la próxima pelota, ¿qué hago? ¿Me defiendo o me preparo para atacar otra vez? Ese sentimiento de correr o atacar. Y a veces cuando sentimos que algo cambia, algo nos hace mover desde adentro y puede ser el temor. El temor puede llevarte a tomar nuevas decisiones o a hacer cosas que no tienen sentido. Y quiero llevarnos a un pasaje que el Señor me trajo a memoria y que es el de 1 Samuel capítulo 17. Y lo voy a leer aunque es largo y espero que hoy la palabra de Dios sea clara y precisa y que el Señor te lleve al lugar a donde Él quiere. Y quiero compartir con ustedes a donde el Señor me llevó hoy. Dice el capítulo 17 de 1 Samuel, dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Socó y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo, y su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además al filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era de la edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Estos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores, y David era el menor y solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar de las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó de las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzaron gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones.
Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente, y David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: «Ven a ese hombre que se sale a desafiar a Israel. A quien lo venza lo mate y el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y una familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel». David preguntó a los que estaban con él: «¿Qué dicen que le darán a quien mate ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente?» «Al que lo mate», repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: «¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver a la batalla». «¿Y ahora qué hice?», le preguntó David. «Si apenas he abierto la boca». Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: «Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él». «¿Cómo vas a pelear solo contra este filisteo?», replicó Saúl. «No era más que un muchacho, y mientras que él ha sido un guerrero toda su vida». David le respondió: «A mí me toca cuidar del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Y si ese siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo». «Anda pues», dijo Saúl, «y que el Señor te acompañe». Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. «No puedo andar con todo esto», le dijo Saúl. «No estoy entrenado para eso». De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y se las metió en la bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también acechaba hacia David detrás de su escudo. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y de buen mozo, con desprecio le dijo: «¿Soy acaso un perro para que me vengas a atacarme con palos?». Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: «Ven acá que te voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo». David le contestó: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los cielos de los ejércitos de Israel, los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré tus cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que estaban aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos». En cuanto al filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también él corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Sarayhin hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos, y cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, pasaron para saquearles el campamento. Y luego David tomó la cabeza de Goliat y lo llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Es un pasaje que, si uno creció en un ambiente semi-cristiano, lo sabe o lo habrá escuchado en el momento. Hoy no estaremos como los israelitas, pero estamos enfrente a un gigante. Y este gigante está lleno de amenazas, lleno de problemas y lleno de cosas que nos quiere decir, y llenar nuestra cabeza con cosas que no son muy lindas. El pueblo de Israel estaba
estaba en guerra y el padre de David pensó que estaban peleando, pero los israelitas lo único que hacían era gritar y estar diciendo que iban a ir a la guerra, pero estaban muertos de miedo. Todos estaban consternados y llenos de mucho miedo, dice el versículo 11. No sé en dónde estás, pero la cuarentena nos puede traer cosas demasiado feas a la superficie. Nuestras familias pueden estar llenas de miedo, tu familia puede estar llenas de miedo, tu familia puede estar llenas de preguntas, de dudas, de peleas de unos con los otros, ¿no es cierto? Y durante este tiempo podemos estar sintiendo que en vez de ir para adelante vamos para atrás, ¿no es cierto? Que nuestros proyectos están parados, que nuestras vidas están paradas, que los gobiernos hacen las cosas mal, que esto, que aquello, y terminamos haciendo como si fuésemos los hermanos de David, que estamos dando gritos de guerra como que el Señor va a hacer algo, pero de repente estamos llenos de miedo y cuando el miedo nos ataca empezamos a ver cosas en otras personas, las intenciones y creemos que podemos leer las intenciones de otras personas, las intenciones de todos los que están a nuestro alrededor y vemos casos conspirativos en todos lados, pensando que las personas están en contra de nosotros y todo eso son cosas que no vemos pero que asumimos como si fuesen realidad. Tengamos cuidado, porque el miedo saca lo peor de nosotros. El miedo solamente trae a memoria las posibilidades de las cosas, de cómo pueden ir mal, pero en todo esto lo mismo pasaba con los israelitas que estaban en la guerra, pensando, estaban muertos de miedo y pensando lo que podía pasar. Estaban, en vez de ir para adelante, estaban gritando gritos de guerra, pero intentando que no ser ellos los que tienen que ir al campo de batalla para pelear. Y entonces a veces me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Porque David escuchó el mismo grito de guerra, David escuchó las mismas palabras, pero su reacción fue distinta. David no estaba entrenado para la guerra, pero de repente algo, el mismo sentimiento, como si fuese un poquito de sangre que toca los labios, lo mismo sucedió en su vida y escuchó lo mismo, pero su reacción fue totalmente distinta. David sabía que no era una cosa personal, que no era un grito de guerra en contra de ellos, sino que a los que estaban desafiando eran al Señor mismo, al Dios de Israel. Y de repente en este tiempo estamos pensando que estamos solos. Y la verdad es que no estamos solos, es que el Señor está con nosotros. Israel estaba pensando que iba a terminar en cautiverio, dominado, con problemas a todos lados. Y tenemos que saber que Dios está por delante de nosotros, ve lo que nosotros no vemos. Y cuando estábamos, antes de saber que todo esto venía, Dios sabía de antemano lo que iba a pasar. Y Dios prepara a su pueblo y a su familia de maneras especiales. Las cosas pueden ir para atrás en el mundo, pero Dios está haciendo algo y nunca quiere que su iglesia vaya para atrás. Yo te animo a que cuando estés tentado por el miedo, que en vez de ir a aislarte y a buscar placer en los lugares incorrectos, que vayamos y nos acerquemos al Señor Jesús y que de corazón y de rodillas vayamos y nos afiancemos en aquel que nos ha llamado, en las promesas de Dios que no fallan. Sabiendo que cada vez que nos encontramos con un problema de estas magnitudes, es que el Señor nos está tirando no para atrás, para dejarnos para atrás, sino es como si fuese una gomera. Lo tira para atrás para después soltarnos y que podamos ir hacia el lugar a donde nosotros queremos, pero que no hubiésemos podido ir en nuestras propias fuerzas. Dios siempre tiene un plan que es mayor que el que nosotros vemos, una recompensa que es mucho mayor que la que nosotros vemos o que las otras personas nos puedan prometer. La recompensa que David tuvo y las promesas del Señor de Dios para David fueron mucho más abundantes que lo que el rey prometía. Yo tenemos a que no estés esperando que uno pueda ganar recompensas en este mundo de una forma o la otra, o de tus propias
iniciativa, sino que estés buscando del Señor, porque el Señor es nuestro proveedor. El Señor nos trae y nos da lo que necesitamos en el momento que necesitamos y de la forma que necesitamos. ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? Sabes que Dios, si eres un padre de familia, un esposo, o si sos solamente una persona que vive sola, aún tenés un llamado para, para liderar, para guiar el camino. Aunque estés solo, no tendrás otras personas para guiar, pero el que tienes que guiarte es a ti mismo, a decirte, no me voy a poner a, a estar todo el tiempo pensando que todo va a ir mal, porque yo confío en el Señor Jesús, yo confío en quien me ha llamado, yo confío que el Señor sabe lo que estoy pasando. No tendrás que liderar a otros, pero lo primero que tienes que liderar siempre es a ti mismo. Esta semana para nosotros como familia, las últimas semanas han sido muy difíciles, con muchas cosas que sucedieron y a veces pasa como que sentimos que que nos pegan un pelotazo detrás del otro. Noticias que no nos gustan detrás de otra noticia que es peor y así sucesivamente. Y uno siempre tiene la tentación de quedarse en su lugar o de sentirse mal o decir pobrecito yo o decir Señor, no, yo no puedo hacer nada, pero vos sos mucho más de lo que yo me puedo imaginar. Cuando David fue hasta el frente de batalla, fue a la línea de batalla, no fue en su propia fuerza, sino usó todo lo que él tenía sabiendo que Dios iba por delante. Que lo que estaba en juego no era su propia vida o su propio honor, sino el honor del Señor Jesús, el honor de Dios, el honor de aquel que nos llamó. Dios no está ahora pensando, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Él va por delante de nosotros. Y yo quiero que ser de aquellos que alaban y cantan y celebran la victoria del Señor antes de que las cosas sucedan. Porque es muy fácil ser como cualquier otro de los israelitas en el campamento que estaban mirando cómo la batalla se iba a dar y decir, bueno, cualquiera que vaya, pero yo me voy a preparar para correr de alguna forma o la otra, pero para salvarme. Esto no es una manera de salvarse. La manera de salvarse es ir al frente de batalla y todos los días declarar las promesas del Señor Jesús, no mis miedos. Tal vez tu llamado ahora es de guiar primero a ti mismo, segundo a tu familia y después a tus amigos y tu familia extendida para decir, ¿saben qué? Yo no puedo tener la fuerza, las habilidades o las capacidades de guiar, pero sé en quién he confiado. Es un tiempo de crecer en nuestra fe, de crecer en alabar al Señor Jesús en el lugar correcto. Es fácil después salir a gritar victoria, victoria, victoria cuando la batalla ya está ganada. Pero quiero que seamos de aquellos que cantan victoria y celebran lo que el Señor va a hacer antes de ver nada. Que seamos personas que seamos conocidos por nuestra fe, no por nuestro palabrerío y nuestra imaginación que nos lleva hasta lugares que no son buenos. Que no sea el chisme lo que te lleve a hablar con las otras personas, pero que sea las maravillas y las promesas de Dios que nos impulsen a hablar los unos con los otros, a alentarnos a buenas obras y decir, ¿sabes qué? El miedo puede estar ahí enfrente y llamándonos por nuestro mismo nombre y llenarnos la cabeza con todas las cosas que quieren hacer, pero mi Señor vive y el Señor reina y sigue reinando y va a seguir reinando y el Señor sabe a dónde nos va a llevar en todo esto. No me voy a quedar con los brazos cruzados pensando que todo va a salir mal. Yo sé en quién he creído. Las promesas del Señor siguen siendo sí y amén, ¿no es cierto? Mi Señor sigue en el trono y eso no ha cambiado. Entonces quiero animarte a que nombres y identifique tus temores. Tal vez David decía, sí, nunca estuve en la batalla, no sé cómo usar esta armadura, pero estaba seguro de que el que lo llamó y lo puso en ese lugar a donde lo puso no fue por casualidad. No pienses que la batalla es para otros, que los que tienen que guiar o liderar o alentar a otros son otros, sino que eres tú, desde tu posición en donde Dios te puso. Tu voz es importante, que anuncie las buenas noticias del Señor Jesús.
No hace falta más repetidores de malas informaciones. Y sabes que cuando uno nombra a nuestros temores y nuestros miedos, podemos saber que yo puedo ser débil, pero el Señor es fuerte. Yo no sabré qué pasa mañana, pero mi Dios vive y mi Dios está por delante de nosotros y es el que lo sabe todo. No tendré recursos, pero mi Dios es mi proveedor. Cuando yo puedo identificar lo que yo no puedo hacer, es el momento en que puedo identificar el poder de Dios, quién es el Señor Jesús. Y es un momento en que, ¿sabes? En cada momento en que nos encontramos que hay cosas que no podemos hacer, o cosas que no podemos realizar en nuestras propias fuerzas, nos encontramos que tenemos que confiar en Dios, que es todo aquello que nosotros no podemos hacer. Y esto no es es un llamado a clame las promesas porque Dios va a hacer lo que usted quiere. No, eso no es así, eso es abusar de la palabra. Estoy diciendo que Dios nos llama a experimentar quién es, y no solamente cuando estamos contentos y todo bien, pero en los momentos en que más necesitamos, porque reconocemos que necesitamos a Él con todo nuestro ser. Ahora me siento que estoy hablando demasiado rápido, pero no puede ser que estemos todo el tiempo llorando como si fuese que Dios esté muerto. Nuestro Dios vive y el Señor nos llena de fe y esperanza, y cuando estamos con Él, cuando nos refugiamos en su presencia, cuando lo buscamos, cuando lo glorificamos, aún en el medio de los tiempos difíciles. Y este es un tiempo muy difícil, pero no es un tiempo para aislarse y pensar que todo va a ir mal. Es un momento para recordar que estamos bajo el amparo del Señor Jesús. Y si no lo estás, es un buen momento para volver al Señor y decir: Señor, no puedo, me rindo. Cuando el Señor ve que nos rendimos, es el momento en el que el Señor puede obrar. Yo tengo dos nenes, uno de 5 y uno de 3. Y son tiene carácter fuerte, pongámoslo así. Y cuando uno lo quiere ayudar, no quieren nada de ayuda. Cuando no quieren ayuda, yo no puedo ayudar, porque me sacan la mano, quieren hacerlo en sus propias fuerzas y también haciendo más lío que antes. Pero tienen que aprender. A veces el Señor no actúa porque tenemos que aprender a que nuestro lugar no es de intentar hacer todo en nuestras fuerzas, sino de decir: Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Y David puede ser que no haya sido un guerrero ese día, o ido al campo de batalla siendo solamente un pastorcito que sabía eh, cómo cuidar ovejas, o que nadie haya tenido ningún tipo de experiencia, no tenía ningún currículum de ninguna otra batalla ganada, solamente de osos y leones, solamente, ¿no es cierto? Osos y leones. Dios te estuvo preparando todo este tiempo para este momento en particular. Y los dones y los talentos que te dio son para que los uses, no para que pienses que otra persona tiene los talentos que necesitas. Usa los talentos y los dones que el Señor te dio hasta ahora, porque los que te dio y donde te puso y donde te entrenó es exactamente lo que necesitas para moverte en lo que necesitas hoy. Yo te animo a que vuelvas a este pasaje y lo leas en casa, que lo leas con tu familia, y que salgas adelante, no en tu fuerza, sino en el poder del Señor Jesús, sabiendo que Él va delante de nosotros, y de podernos enfocar en las cosas que realmente valen la pena, y sabiendo que el Señor va adelante, que nos quiere llevar a buenos lugares. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tus promesas y gracias por tu cuidado para con nosotros. Señor, queremos ser de aquellos que se fortalecen en ti y no en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias iniciativas o creatividad, sino en ti, Señor. Guíanos, guardanos, Señor, y protégenos de andar viviendo en una mentira. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos guardes, y que nuestras familias y nuestras iglesias sean familias que se mueven
como mirando al invisible, como dice Hebreos capítulo 11. Señor, queremos guiarnos por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad. Señor, háblanos, guíanos y te pido que bendigas a cada una de las familias que están representadas y que podamos caminar en fe, Señor, en confianza y con ánimo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga.